La historia de mi familia prácticamente se identifica con la de muchos neerlandeses. Una familia migrante dentro del estado de Nuevo León. Mis padres nacieron en Lampazos, al norte del estado, y se trasladaron a la ciudad de Monterrey en 1947. Y crecimos en el centro de la ciudad. Ahí mis padres llegaron a trabajar un pequeño establecimiento de abarrotes. A quien sí conocí y disfruté muchísimo fue la abuela Benita, la mamá de mi mamá, que era tremendamente divertida. Le gustaba el béisbol, le gustaba el box, y cuando se sentaba, ella hablaba con la televisora. Había comerciales de Ariel, del Chaca Chaca, ¿se acuerdan? Hace muchos años. Y ella le decía al locutor del comercial: ay, sí, cómo no, se va a mover sola, como si la televisión le estuviera escuchando. La recuerdo con mucho cariño. Ella murió más tarde en la vida, pero fue una mujer llena de vida que lo imprimió en mi madre, la misma personalidad. Mi padre me enseñó muchísimo la prudencia, que a veces en situaciones difíciles es un buen consejero para llevar las soluciones y las crisis y los conflictos a buen fin. Uno de los temas que fue especial yendo a la escuela primaria Santiago Roel es que mi hermana se acababa de graduar de maestra y fue asignada como maestra de primer año de primaria a la misma escuela a la cual asistía. Creo que fue una buena decisión de mis padres tomar como criterio que nunca debería yo estar en el mismo salón donde mi hermana era maestra. Sin embargo, eso no me libraba de que ella estuviera enterada de todas mis calificaciones y comportamiento en clase. Uno de mis tíos convenció a mi papá de inscribirme en un equipo en la Liga de Fútbol Americano Infantil. Con el fin de poder integrarme a ese grupo y a ese equipo, tuve que cambiarme a una secundaria en el centro, la secundaria 5, de nombre Macario Pérez. Y eso me permitía ir a una escuela matutina y poder participar en las prácticas del deporte por las tardes. Es una experiencia que me formó muchísimo. El fútbol americano es un deporte de mucha disciplina y mucha convicción. Fue hasta la preparatoria cuando participamos en política universitaria. Me incorporo a Colegio Civil y me empiezo a participar activamente en actividades de política universitaria. A partir de ahí fuimos por un proceso de incorporación al Consejo Universitario y nos tocó realmente momentos cruciales. Ese momento en la vida de transformación de las universidades de México te marca también en la forma como en tu actitud frente a los retos, en tu actitud frente a las oportunidades. Cursé la carrera de Economía con un plantel de maestros extraordinario, muy reconocido por sus actividades profesionales y por su prestigio académico. En la época que nos tocó estudiar Economía, era una época muy inspiracional. Teníamos como referentes a grandes economistas de México como Leopoldo Solís, otros más jóvenes como Pedro Aspe, y todos queríamos y teníamos la ilusión de no solo terminar en una gran escuela de economía de México reconocida en toda América Latina, sino queríamos también tener la oportunidad de ir a estudiar al extranjero y tener un posgrado de una universidad prestigiosa. Para nosotros fue muy afortunado que la Escuela de Economía fue la primera en toda la universidad que hizo un intercambio, y lo hizo con la Universidad Estatal de Arizona. Y a mí me tocó ser la tercera generación que intentaba ir a ese programa. El problema para mí era que no hablaba inglés ni lo comprendía, pero convencí a los directivos de esa época que me dejaran participar en el intercambio tomando materias cuantitativas. ¿Cuáles son las materias cuantitativas? Matemáticas, economía matemática, estadística, lo cual me permitía participar y al mismo tiempo pagarme con mis propios recursos un curso de 5 horas diarias de inglés estando ya en Arizona. Me metí a ese curso y eso me permitió más tarde aplicar para el doctorado. Me ofrecieron un trabajo en Arizona con la Agencia Internacional para el Desarrollo y me ofrecieron una beca para estudiar mi maestría. No solo fui al intercambio, sino me quedé un par de años más. Y a los 22 años regresé a Monterrey a dar clases como maestro de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Siendo maestro de la Facultad de Economía, me invitaron a un congreso internacional en la Ciudad de México.
Era el primero que se organizaba a nivel global y claramente venían muchos premios Nobel, sobre todo de Estados Unidos. En la mesa 3 me tocó escuchar la exposición de un gran economista, de Franco Modigliani, y al final de su conferencia me acerqué a él para conocerlo y le dije que yo quería ir a hacer un doctorado al extranjero. Mi objetivo era ir a MIT. Modigliani me dijo claramente que sin duda yo necesitaba la recomendación de un economista mexicano y él me presenta a Pedro Aspe. Y así es que tengo el privilegio de haber hecho una relación con Pedro Aspe porque me lo presentó un premio Nobel de Economía. Finalmente me dieron una beca, me aceptaron en la Universidad de Pensilvania y me fui a estudiar el posgrado. Pedro un día me recibe, regresando yo de vacaciones de la Universidad de Pensilvania, y me dice, oye, tú estudias en Pensilvania, ahí finalmente entraste, y hoy el subsecretario más importante de la Secretaría de Programación, egresado de la Universidad de Pensilvania, ¿por qué no lo conoces? Y eso me permitió conocer en ese verano a Rogelio. Para mi sorpresa, yo me regreso a la Universidad de Pensilvania, tomo mis vacaciones de invierno y justo regresando tengo una llamada de Rogelio Montemayor que me invitaba a integrarme a su equipo en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Y tomé la decisión de regresar a México y me dieron una responsabilidad interesante, la Dirección de Finanzas Públicas de la Dirección General de Programación y Presupuesto. Y eso me dio la oportunidad de integrarme a México en un momento crucial, en un momento de intentar controlar la inestabilidad que se había creado en los 80s. Las campañas políticas enseñan mucho. Para mí, sin duda, ha sido la formación más importante como servidor público. Uno puede saber mucho de muchas cosas, ser un experto en muchos temas, pero si no tiene la sensibilidad de percibir el dolor humano, los anhelos de la gente, lo que la gente aspira en su transformación, lo que es claramente importante, uno puede cometer muchos errores en el diseño de política pública. Para mí, mis campañas me han marcado de manera profunda. Cuando queremos ayudar a la comunidad, desde cualquier representación, tenemos que primero valorar lo que la comunidad hace por sí misma. A veces toma simplemente un esfuerzo de nuestra parte para sumarnos a algo que colectivamente sucede. En mi experiencia, en los distritos que he representado como diputado local o como diputado federal, soy testigo de una gran solidaridad comunitaria que se despliega. A veces sorprende que aún frente a carencias fundamentales, la gente quiere ayudar a los demás, quiere ayudar a su comunidad. Recuerdo que en el Distrito 1 local nos presentaron la necesidad de apoyo a un comedor comunitario para adultos mayores. Una mujer muy emprendedora, Agripina, muy querida en el oriente de Monterrey, estableció ese comedor y lo que nos pedía era ayudarla con la proveeduría, con los alimentos que necesitaba semana a semana para atender a sus viejitos. Logramos conseguir de empresarios regiomontanos donaciones. Agripina, 13 años después, la seguimos saludando con mucho cariño. Por decirlo, Edelfonso Guajardo, cuando él estuvo en su puesto, él nos ayudaba mucho. Nunca le faltaba la carne a mis ancianos, nunca le faltaban las despensas. Y aparte de las despensas que les daba, como quiera estaba atento al comedor, que no le faltara nada. En el año 2003 regreso de forma permanente a Nuevo León. Y en ese año tuvimos la oportunidad de integrarnos a un equipo de trabajo que nos abrió la primera posibilidad de servir de forma directa en la Diputación Local en el 2006. Para mí, la distinción de poder liderar una bancada en el Congreso, de poder participar en la definición de los marcos y las decisiones que afectan los marcos jurídicos y las decisiones que afectan a la gente, fue importante.
Gracias a esa diputación local, pude aspirar a representar a mi estado de nuevo en el Congreso Federal. Pude aspirar a presidir la Comisión de Economía y a partir de esa responsabilidad pude tener una agenda compartida con todos los partidos políticos para resolver temas fundamentales. En el año 2008 tuvimos una gran crisis a nivel global que impactó muy duro a México. Mi segunda campaña, la de diputado federal del 2009, me permitió ver esa cara del dolor y de la angustia por la pérdida de empleos y el sufrimiento. El tocar en una casa donde te contesta un padre de familia que a las 11 de la mañana no está en el trabajo porque su empresa exportaba partes automotrices y hoy tiene que enfrentar el desempleo, con una familia que no tiene para pagar los servicios, con una hipoteca que no puede pagar, te impactan a tal forma que influyen en la manera como piensas en la política pública. ¿Cómo puede una familia así, que sin haber tenido culpa, cae en un proceso de desempleo porque la economía mundial cayó por la crisis del 2008 y en México no hemos sido capaces de diseñar un programa de apoyo directo a este tipo de crisis? Eso me impactó y me cambió mi visión en el servicio público. Eso me hizo aspirar a poder servir de una manera directa, escuchando lo que la gente realmente necesita. Tengo el orgullo de decir que todas las iniciativas importantes que transité por esa comisión fueron aprobadas por el consenso de todos los partidos políticos. Creo que para eso es la política. La política no es para enfrentarte, la política no es para confrontarte y para destruirte. La política es para sumar, para buscar soluciones, para poderte integrar de manera colectiva, aún con diferencias fundamentales, para poder claramente establecer las soluciones que la gente necesita. Tuve la oportunidad de ser invitado por un equipo al que no pertenecía originalmente a integrarme a un proyecto. Eso me abrió las puertas para poder tener la distinción de haber sido secretario de Economía de este país por 6 años. Me lo gané por mi trabajo legislativo. Me lo gané por el trabajo entre las diferentes fuerzas políticas. 6 años como secretario de Economía me pusieron el reto más grande en la vida. Poder diseñar y poder poner en práctica los conocimientos acumulados para poner a este país claramente en la delantera, en el aprovechamiento de oportunidades de creación, de empleo, de atracción de inversión, de atracción de empresas, de fomento al emprendedurismo, de facilitación, de regulaciones y de requerimientos para hacer la vida más fácil a los negocios. Sabemos que el INADEM, Instituto para el Emprendedor, estaba soportado por la Secretaría de Economía. Pues oye, también se apoyó a empresas pequeñas, medianas, a los pymes, que estamos con la exportación, que estamos con nuestro capital de por medio. Para mí ha sido uno de los mejores programas que ha habido. Nosotros y todas las personas que trabajan con nosotros, muchas familias hemos sido beneficiados gracias a ese apoyo. El INAES pues nos ha dado cursos, nos ha dado mercadotecnia, nos ha dado cursos que sí nos han ayudado mucho. Y principalmente, bueno, yo siento que el apoyo más grande que nos dieron es el poder comprar las máquinas que necesitábamos. Esos 6 años, sin duda, nos dieron la oportunidad a mí y a un grupo de colaboradores de hacer cosas transformacionales. A veces, todo el mundo nos reconoce por haber negociado y rescatado el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero en esa luz excesiva a un solo tema, se pierde en el esfuerzo de muchos colaboradores que fueron fundamentales, como el haber creado la primera posibilidad de crear una empresa sin necesidad de utilizar notarios públicos y hacerlo en línea sin requisitos adicionales, el haber logrado el desarrollo de las bases para la revolución industrial 4.0, en cómo México debe ir al frente en los procesos de innovación y de digitalización de los nuevos esquemas de manufactura. Y en ese esfuerzo, sin duda, el reto era formidable. Ahí nos tocó enfrentar una nueva dinámica totalmente distinta a la integración de América del Norte, con un personaje que había sido tremendamente ofensivo para México. El reto
era cómo hacerle frente sin perder el objetivo de largo plazo para poder mantener la integración económica y comercial en nuestra región. No fue fácil. El presidente Trump, claramente, en su forma primitivista de analizar las realidades, tuvo una posición altamente beligerante y negativa con respecto a México. ¿Cómo poder ir confrontando ese reto, irlo acomodando a una circunstancia, al mismo tiempo que usábamos el tiempo como aliado para movilizar a los actores, incluso republicanos, que se habían beneficiado de esta integración? Gracias a un equipo experimentado y reconocido globalmente, pudimos liderar una solución que aterrizó el 30 de noviembre del 2018 con la firma de este acuerdo. Para poder realmente ejecutar política pública, es necesario no solo técnicamente saber de lo que uno habla, sino haber tenido el privilegio de escuchar a la gente que sufre las condiciones, la gente que sufre el desempleo, la gente que sufre por falta de posibilidades para sacar a sus hijos adelante. Y en eso, sin duda que no hay nada más valioso que poder tener la oportunidad de estar cerca de la gente y escucharla.